Después de haber visto la cantidad de movimiento de un cuerpo, entonces vamos a ver ahora lo que es la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces dice, la cantidad de movimiento total de un sistema aislado permanece constante, es decir, la cantidad de movimiento antes es igual a la cantidad de movimiento después. En esa definición que ustedes ven ahí en rojo tenemos dos términos que vamos a definir. El primer término es el concepto de sistema. Entonces acá cuando hablamos de sistema estamos hablando de un conjunto de objetos que interactúan entre sí. ¿Listo? Entonces sistema, conjunto de objetos que interactúan entre sí. Y el sistema aislado es aquel en el que las únicas fuerzas presentes son aquellas que actúan entre los objetos del sistema. Es decir, ahí en ese sistema aislado no se incluyen las fuerzas externas, de hecho, no hay fuerzas externas presentes. Las únicas fuerzas que están presentes son las fuerzas de los cuerpos que conforman el sistema, ¿sí? Sean de atracción, de repulsión, como sea, pero son las únicas fuerzas presentes. Las fuerzas que se ejercen los mismos objetos que componen el sistema. Consideremos dos bolas de billar, por ejemplo. De masas M1 y M2. Entonces tenemos dos bolas de billar que tienen masas diferentes. Que chocan. Estamos hablando pues de dos bolas de billar pues porque es lo que más es una de las cosas más comunes que se ven en los choques. Pero cualquier par de objetos le cumplen, ¿cierto? Entonces, consideramos dos bolas de billar de masas M1 y M2 que chocan. Entonces, muchachos, las bolas van una hacia la otra. Aquí digamos que tenemos la primera bola. Y acá viene la segunda bolita. Entonces las dos se aproximan. Esta va con una velocidad 1 y esta con una velocidad 2. Esta es la masa M1 y esta es la masa M2. Entonces las bolas se aproximan una a la otra. Chocan. ¿Cierto? Entonces llegan acá y chocan. Chocaron las dos bolas. Ahí está el choque y se devuelven. Entonces las bolas se regresan con velocidades V2' y V1'. ¿Cierto? Las masas siguen siendo las mismas, M1 y M2. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Que V1 y V2 son las velocidades antes del choque. Y tenemos que V1' y V2' son las velocidades después del choque. Entonces tenemos, muchachos, dos bolas que se aproximan una a la otra, chocan, se regresan. Las velocidades que tienen antes del choque son V1 y V2 respectivamente. Y las velocidades que tienen después del choque son V1' y V2' respectivamente. Entonces, de acuerdo con la conservación de la cantidad de movimiento, entonces la cantidad de movimiento total antes
es igual a la cantidad de movimiento total después. Recordemos que la cantidad de movimiento es la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2. Esa es la cantidad de movimiento antes. Masa 1 por velocidad 1, masa 2 por velocidad 2. Es igual a la cantidad de movimiento después. Y después sería masa 1 por V1' más masa 2 por V2'. Entonces igual a masa 1 por V1' más masa 2 por V2'. Entonces ahí tenemos la expresión que me relaciona la conservación de la cantidad de movimiento para un sistema de dos partículas o de dos cuerpos. De masas M1 y M2. Entonces, esa es la fórmula o la expresión que me determina la conservación de la cantidad de movimientos para dos cuerpos. Vamos a hacer un ejemplo. Ahí tenemos el primer ejemplo. Una bala de 13 gramos que viaja a 330 metros por segundo entra en un bloque de madera de 2 kilogramos y sale por el otro lado a 270 metros por segundo. El bloque está estacionado en una superficie horizontal, sin fricción, cuando llega la bala. ¿Qué velocidad tiene el bloque después de que la bala lo atraviesa? Esa es la pregunta. Entonces estamos disparando una bala sobre un bloque de madera que está quieto en una superficie horizontal. Entonces cuando la bala penetra el bloque y lo atraviesa y lo desplaza. Entonces nos piden la velocidad del bloque después de que la bala lo atraviesa, después de que lo penetra, ¿cierto? Entonces vamos a sacar los datos. Entonces digamos que la bala es el cuerpo 1, entonces la masa 1 es 13 gramos por 1 kilogramo, que son 1000 gramos. La masa 1 le da 0,013 kilogramos. Esa es la masa de la bala. Entonces la bala la vamos a considerar el cuerpo 1. El cuerpo 2 va a ser el bloque. Entonces la masa 2, que es la masa del bloque de madera, es 2 kilogramos. La velocidad 1 es la velocidad con la que entra la bala al bloque. 330 metros por segundo. Y la velocidad 1' es la velocidad con la que la bala sale del bloque. 270 metros por segundo. Entonces, para la bala tenemos la masa, la velocidad antes y la velocidad después. Ahora vamos a mirar el bloque. Entonces el bloque está estacionado en una superficie horizontal. Entonces cuando nos dice que está estacionado es porque la velocidad inicial del bloque es 0. Entonces V2, acuerda que el bloque es el cuerpo 2. Entonces la velocidad antes del cuerpo 2, o sea del bloque, es igual a 0. Está estacionado. Nos piden encontrar la velocidad 2'. Entonces para eso vamos a utilizar la fórmula que tienen ahí, la de la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces decimos que la masa 1 por la velocidad 1 más la masa 2 por la velocidad 2 es igual a la masa 1 por la velocidad 1' más la masa 2 por la velocidad 2'. La velocidad 2 es 0. Entonces, como la velocidad 2 es 0, este término de acá es 0. 0 por masa 2 me da 0. Entonces, ¿a qué se nos reduce la expresión? Nos reduce a que M1 por V1 es igual a M1 por V1' más M2 por V2'. Como necesitamos despejar V2', entonces este término lo vamos a pasar a restar. Entonces queda M1 por V1 menos M1 por V1' es igual a M2 sobre V por V2'.
y M2 pasa a dividir. Ahí tenemos la velocidad después del bloque, que es igual a M1 B1 menos M1 B1' dividido M2. En esa expresión vamos a reemplazar todos los datos que tenemos. Entonces B2', que es la velocidad del bloque después de que lo penetra la bala, es igual a 0,013 kilogramos, que es la masa de la bala, por la velocidad antes, 330 metros por segundo, menos la misma masa por 270, dividido la masa 2, que es 2 kilogramos. Entonces, haciendo las operaciones, obtenemos la masa del bloque después del impacto de la bala. Eso nos da 0,39 metros por segundo. Esa es la velocidad del bloque después de ser impactado por la bala. Entonces, ese es el primer ejemplo de la conservación de la cantidad de movimiento. Esa es la forma en cómo se resuelven los ejercicios. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahí tenemos el segundo ejemplo. Un auto de 1300 kilogramos viaja a 80 kilómetros por hora y choca de frente con otro auto de 1600 kilogramos que viaja a 90 kilómetros por hora. Después del choque permanecen enganchados. Entonces los dos autos chocan, pero después del choque siguen juntos. Determinar la velocidad común después del choque. Entonces la velocidad de los dos autos después del choque es la misma, porque ellos se van junticos. Entonces vamos a sacar los datos. Entonces, auto 1, el de 1300 kilogramos. Es decir, la masa 1 es igual a 1300 kilogramos. La masa 2 es 1600 kilogramos. La velocidad antes del auto 1 es 80 kilómetros por hora, o sea, B1. La vamos a pasar a metros por segundo. Y la velocidad antes del auto 2 es 90 kilómetros por hora, y también la vamos a pasar a metros por segundo. Entonces vamos a pasar las dos velocidades a metros por segundo. Entonces las velocidades son, B1 es 22.22 metros por segundo, B2 es 25 metros por segundo. Entonces, con esos datos vamos a la conservación de la cantidad de movimiento. Y acuérdense, masa 1 por velocidad 1 más masa 2 por velocidad 2 es igual a la masa 1 por B1' más masa 2 por B2'. Pero B1' es igual a B2'. Digamos que es B', porque los dos autos permanecen constantes. Continúan después del choque juntos, ¿cierto? Entonces sería B' es igual a B1' y es igual a B2'. Y esa es la que vamos a encontrar. Entonces reemplazamos, muchachos, M1B1 más M2B2 igual a M1 por B' más M2 también por B'. Son iguales B1' y B2'. Acá sacamos factor común B'. Entonces M1B1 más M2B2
es igual a B' que multiplica a M1 más M2. Y despejamos B', el paréntesis pasa a dividir. Entonces B' es igual a M1 por B1 más M2 por B2 sobre M1 más M2. Entonces esa es la velocidad después del choque, con la velocidad que se desplazan los dos autos enganchados. Vamos a reemplazar. Entonces M1, 1300 kilogramos por B1, 22.22 metros por segundo, más M2, 1600 kilogramos por B2, que es 25 metros por segundo, dividido 1300 kilogramos más 1600 kilogramos. Entonces, realizando operaciones, obtenemos la velocidad de los autos después del choque. Y la velocidad de los autos después del choque es 23.75 metros por segundo. Entonces, en esos dos ejemplos vemos cómo se aplica la conservación de la cantidad de movimiento. Vamos a definir entonces un concepto que es el concepto de impulso, que se utiliza mucho en estas partes de choques y de colisiones. Entonces dice, impulso. De acuerdo con la segunda ley de Newton, la fuerza neta sobre un cuerpo es igual al cambio en la cantidad de movimiento del cuerpo. Muchachos, ese concepto lo habíamos visto con la definición de cantidad de movimiento. F es igual a delta P sobre delta T. Acuérdense que ese delta es un cambio. El de arriba es el cambio en la cantidad de movimiento. El de abajo es el tiempo en el que actúa la fuerza, ¿cierto? Durante el que actúa la fuerza. Y ahí vamos a esperar delta P. Entonces F, pasa a multiplicar por delta T es igual a delta P. Esa es la expresión que tenemos. A la cantidad del lado izquierdo la llamamos impulso. Entonces esta cantidad de acá, muchachos, la fuerza por el tiempo por delta T, la vamos a llamar impulso, ¿cierto? Es esta, F por delta T. Eso es el impulso. Y es el producto. Miren la fórmula. El impulso es igual al producto de la fuerza por el tiempo. De la fuerza por el tiempo delta T a lo largo del cual actúa. Entonces, F es la fuerza neta que está actuando sobre el cuerpo. Y delta T es el tiempo que se demora esa fuerza actuando sobre el cuerpo. Entonces, el producto de F por la magnitud de la fuerza se llama impulso. Y mira la fórmula. Si este es el impulso, F por delta T, mire que el impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento. Entonces decimos, por lo tanto, el impulso es igual al cambio en la cantidad de movimiento del cuerpo.
Entonces, impulso es igual a cambio en la cantidad de movimiento. Este concepto es importante cuando se trata de fuerzas que actúan por corto tiempo. Entonces, es importante ese concepto de impulso cuando la fuerza que está actuando actúa por un intervalo de tiempo muy pequeño. Por ejemplo, cuando pateamos un balón de fútbol o una pelota, un balón, el tiempo que está en contacto el pie con el balón es el que se utiliza ahí, ¿cierto? Para determinar el impulso. Cuando golpeamos una pelota de béisbol con el bate, también el tiempo que permanece la pelota en contacto con el bate es ese delta T que nosotros tenemos ahí. Y por medio de ese delta T podemos determinar la fuerza que ejerce el bate sobre la pelota o el pie sobre el balón. Esos son ejemplos de impulso donde aplicamos este concepto. Ahí tenemos un ejemplo de impulso. Entonces, una persona de 70 kilogramos cae en un terreno después de haber saltado desde una altura de 3 metros. Entonces la persona salta desde una altura de 3 metros, se va a caer desde una altura de 3 metros. A. Determinar el impulso que experimenta la persona al caer sobre el terreno. Entonces cuando la persona cae sobre el terreno lo frena y le ejerce una fuerza y ejerce un impulso también. B. Determinar la fuerza promedio que el piso ejerce sobre los pies de la persona si cae con las piernas rígidas y la persona se mueve 1 centímetro durante el impacto. Sí, entonces en la parte B la persona va a caer con los pies derechos, rígidos. C. Igual que en la parte B, pero ahora la persona dobla las piernas, desplazándose 50 centímetros. Entonces vamos a sacar los datos, ¿cierto? Entonces tenemos la masa, que es 70 kilogramos. Entonces necesitamos encontrar la velocidad con la que la persona cae o llega al piso. Entonces tenemos la altura, que es 3 metros. Entonces vamos a usar la caída libre. Entonces Y, velocidad final al cuadrado, es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2GY. ¿Cierto? La velocidad inicial es 0. Entonces acá despegamos la velocidad final. Raíz de 2GY. Raíz de 2 por 9.8 por 3 metros. Entonces con esa velocidad llega la persona al piso. 7.7 metros por segundo. Esa es la velocidad de la persona al llegar al piso. Entonces, esta velocidad final va a pasar a ser la velocidad inicial para el impulso. Entonces, esta velocidad final será la velocidad antes del contacto. Y la velocidad después será 0, ¿cierto? Porque la persona termina quieta, en reposo. Y la velocidad después es 0. Entonces, la velocidad con la que llega la persona al piso es la velocidad antes del impacto. Y como la persona se desplaza 1 centímetro, la velocidad final es 0, porque la persona termina en reposo. Con esas dos velocidades vamos a hallar el impacto. El impulso. Entonces,
Venimos acá a la definición y decimos que F por delta T, que es el impulso, es igual al cambio en la cantidad de movimiento. O sea que F por delta T es igual a P menos P0. El impulso es la cantidad de movimiento final menos la cantidad de movimiento inicial. Pero la velocidad final es cero. O sea que este impulso final es cero también. Entonces tenemos que esta cantidad de movimiento es cero, porque acuérdense que es igual a masa por velocidad 2 o velocidad final menos masa por la velocidad inicial, que es la velocidad antes, que es 7.7. Como esta es cero, acá es cero. Entonces el impulso, que es la fuerza multiplicada por el tiempo, es menos la masa, que es 70 kilogramos, por la velocidad inicial, que es la velocidad antes, que es 7.7 metros por segundo. Y ahí encontramos el impulso que le proporciona el piso a los pies de la persona, menos 540 newton por segundo. Ese es el impulso que le ejerce el piso a la persona o a los pies de la persona. Entonces, para la parte B, tenemos la distancia que se desplaza la persona, que es 1 centímetro. O sea, 1 por 10 a la menos 2 metros. Esa es la distancia que desplaza la persona. ¿En cuánto tiempo? Eso es lo que necesitamos encontrar, el tiempo, para poder hallar la fuerza. En ese intervalo de tiempo, del contacto con el piso, entonces el delta T es igual a X. Acuerden que velocidad es distancia sobre tiempo. Entonces delta T es X sobre velocidad, ¿cierto? La distancia que se desplaza sobre la velocidad. Esa velocidad es igual a una velocidad promedio. Es una velocidad final, una inicial, más una velocidad final sobre 2. O sea, la velocidad inicial es 7.7. Más la velocidad final, que es 0 sobre 2. Esa es la velocidad promedio. 3.8. Entonces B es igual a 3.8 metros por segundo. Esa es la velocidad promedio de la persona en ese intervalo de tiempo. Entonces, con esa velocidad y con esa delta T, vamos a encontrar la fuerza. Pero entonces primero vamos a encontrar delta T, ¿cierto? Entonces vamos a encontrar delta T. La distancia es 1 centímetro. 1 por 10 a la menos 2 metros. Y la velocidad es 3.8 metros sobre segundo. Con eso hallamos delta T. 2.6 por 10 a la menos 3 segundos. Ese es delta T. Entonces, con ese delta T vamos a encontrar la fuerza promedio que ejerce el piso sobre los pies de la persona. Entonces venimos a la definición de impulso. Entonces F por delta T ya lo hemos encontrado, menos 540. Lo vamos a usar sin el signo menos. Ese signo menos lo que indica es la dirección de la fuerza que ejerce el piso sobre los pies de la persona, que va en contra de la cantidad de movimiento. Aquí solamente vamos a coger con el signo positivo. Es igual a 540. Entonces de ahí vamos a despejar F. 540 dividido delta T. Y F es 540, este newton por segundo, dividido 2.6 por 10 a la menos 3 segundos. Cancelan los segundos y le queda newton. Entonces tenemos la fuerza promedio que ejerce el piso sobre los pies de la persona. 2.1 por 10 a la 5 newton.
Esa es la fuerza promedio que ejerce el piso sobre los pies de la persona. Muchachos, perdón, esa fuerza que acabamos de encontrar ahí es la fuerza neta. ¿Sí? Es la fuerza neta promedio. Sí, esa fuerza. Coloquémosle acá. Esta es la fuerza neta. Acuérdense que la fuerza que actúa en la cantidad de movimiento y en el impulso siempre es la fuerza neta. Entonces esta es la fuerza neta promedio. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerza sobre la persona que está cayendo, entonces, hacia abajo actúa el peso y hacia arriba actúa la fuerza que le ejerce, digamos, F1, la fuerza que le ejerce el piso a la persona. Entonces, ahí vamos a hacer una suma de fuerzas. Entonces, la fuerza neta, que es esta, es igual. Como el movimiento va para abajo, ¿cierto? Estamos analizando el movimiento del cuerpo, ¿cierto? Entonces vamos a decir que esta es la positiva, F1 que va hacia arriba, menos masa por gravedad, que es el peso. Entonces la fuerza neta es positiva la que va para arriba, negativa el peso, porque estamos hablando después de que rebota. Negativo el peso. Pero de ahí despegamos F1, que es la fuerza que le ejerce el piso. Vamos a definirla acá. F1 es la fuerza que ejerce el piso. Y esa es la que necesitamos, ¿cierto? Entonces de ahí vamos a despegar F1. Entonces despegamos F1. Entonces F1 es igual, el peso pasa a sumar a F más peso. F lo tenemos acá, 2.1 por 10 a la 5 Newton, más la masa de la persona, que es 70 kilogramos, por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahí tenemos F1, que es la fuerza promedio que ejerce el piso sobre la persona. Es aproximadamente igual a esta. El peso es despreciable con respecto a esta. 2.1 por 10 a la 5 Newton. ¿Sí? El peso de la persona es despreciable con respecto a la fuerza que ejerce el piso, o la fuerza promedio que ejerce el piso sobre ella. Esa es la B. Y la C es lo mismo que la B, simplemente que la X ya no es 1 centímetro, sino que X es igual a 50 centímetros. Igual a 0,5 metros. Y hacemos exactamente lo mismo. Entonces delta T es igual a X sobre B, 0,5 metros dividido 3.8. Es lo mismo, ¿cierto? La velocidad promedio es la misma. Y ahí tenemos el tiempo, 0,13 segundos. Ese es el tiempo que permanece en contacto la persona con el piso, los pies con el piso. Entonces con ese delta T volvemos y hallamos la fuerza. Entonces F es 540 dividido delta T, 0,13 segundos. .2 por 10 a la 3. Entonces F es igual a 4.2 por 10 a la 3 Newton. Esa es la fuerza neta sobre la persona. Nosotros necesitamos otra vez la fuerza que le ejerce el piso. Y vamos a encontrar otra vez como acá arriba. Entonces la fuerza que le ejerce el piso va a ser igual. F1 va a ser igual a F más 70 por 9.8. O sea, 4.2 por 10 a la 3, que es Newton, más 690. Eso da 686. Y la fuerza promedio que ejerce el piso sobre los pies de la persona sería 4.886.
Newton. Entonces con ese ejemplo terminamos el concepto de impulso.